7 de la noche, 15 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy, como cada viernes, en Telecafé Noticias abordamos una conversación desde el territorio. Y esta vez hacemos contacto con la ciudad de Armenia, porque allí, en nuestros estudios del canal Telecafé, nos acompaña Daniel Palacios, exministro del Interior y expresidente del Consejo de Bogotá. Daniel, muy buenas noches. Bienvenido a la editorial. Buenas noches, Catalina. Daniel, iniciamos hablando de esta visita al eje cafetero y en su experiencia que ha logrado evidenciar como principales retos para esta región en materia de calidad de vida, salud, seguridad. ¿Qué le ha mostrado el Triángulo de Café? Bueno, hoy hemos venido a participar en un foro internacional de seguridad organizado por las empresas de seguridad privada de todo el país. Ahí tuvimos la oportunidad de hablar sobre las preocupaciones que tenemos en materia de seguridad, que si bien son nacionales, también se sienten aquí en el eje cafetero, en donde vemos una alta preocupación por la presencia de grupos criminales que pretenden hacer su ingreso a ese territorio, como lo hemos visto con el Clan del Golfo, con las disidencias de las FARC, con el ELN y también con los carteles de la droga que pretenden seguir envenenando a nuestros jóvenes y enriqueciéndose a punta del sufrimiento de los ciudadanos del eje cafetero. Daniel, hoy le mostrábamos a nuestros televidentes hace unos minutos las quejas de usuarios de la salud por la espera y las largas filas. ¿Cómo ve usted ese escenario de atención? Bueno, lo primero que hay que tener claro es que lo que no podemos seguir es en un país donde se le estén dando constantemente beneficios a los delincuentes, donde se les dé un tratamiento preferencial. Al delincuente hay que combatirlo con toda la determinación y con toda la autoridad. E igual manera tenemos que trabajar por rescatar la salud de Colombia, que ha sido duramente afectada por las decisiones de ese gobierno, que nos ha llevado a una escasez de medicamentos, que nos ha llevado a cierres de IPS, cierres de hospitales, que sin duda alguna ponen en riesgo a la ciudadanía. Vamos a tener en el 26 que trabajar por rescatar la salud, no solamente del eje cafetero, sino del país, y trabajar por combatir a esas estructuras criminales que pretenden sembrar terror en departamentos como Quindío, como Risaralda, como Caldas. En su experiencia como ministro del Interior, ¿fue parte de su trabajo el acercamiento con las Fuerzas Armadas y con el escenario de seguridad nacional? En el eje cafetero hasta el momento se ha descartado injerencia directa de estructuras terroristas organizadas. Sin embargo, contamos con zonas limítrofes en riesgo latente. Según usted, ¿hay que preocuparnos? Mira, eso ha sido consecuencia sin duda alguna de la política de debilitamiento del gobierno de Gustavo Petro, del fracaso de la paz total, que lo único que ha hecho es envalentonar a estos criminales, que les ha dado libre tránsito, que les ha permitido llegar a departamentos donde ya no estaban y que sin duda alguna hoy los tiene generando mucho miedo. La consecuencia del fracaso de la paz total es ver a grupos como las disidencias de las FARC de Iván Mordisco llegando a departamentos del Tolima, de donde habían sido erradicados, o amenazando en el Valle del Cauca con la Jaime Martínez. Lo mismo que el ELN, que en estos departamentos ya está haciendo una presencia fuerte y pretenden hacer ingreso al eje cafetero. Por eso la única estrategia frente a los delincuentes es combatirlos con determinación y con autoridad. Permitir que nuestra fuerza pública opere, no tenerla maniatada, no hacer ceses unilaterales, porque nuevamente vuelvo y repito, cuando se consienta el delincuente se envalentona. Y lo que estamos viendo es una expansión territorial de esos grupos armados que quieren llegar a territorios de donde fueron sacados o en donde nunca han estado. Daniel, hay un tema que genera opiniones divididas en relación al consumo de sustancias y su incursión en entornos sociales juveniles, sobre todo. Sin embargo, existe una cadena de ilegalidad aún por resolver. ¿Qué opinión le merece la presencia de drogas en el Triángulo del Café? Gracias a la política permisiva con la delincuencia de Gustavo Petro, esa política del amor, lo que hemos visto es un crecimiento en el crimen organizado dedicado al narcotráfico. Hoy Colombia pasó de ser un país productor y exportador de droga a ser un país productor, exportador y consumidor de droga. Y esa política
débil con la delincuencia ha generado que estas ollas de microtráfico, que estos expendios de droga sientan que pueden operar con tranquilidad. Grupos como el Clan del Golfo, que no son nada diferente a unos narcotraficantes organizados, hacen presencia en estos departamentos y comienzan a permear a la sociedad, no solamente con sus dineros ilícitos, con su política de extorsión permanente, sino también envenenando a nuestros jóvenes. Por eso la única alternativa que tenemos como sociedad es, si bien debemos dar tratamiento al quien cae en el infierno de la droga, es combatir de manera decisiva, con determinación, a esos grupos dedicados al narcotráfico que están envenenando a nuestra juventud. Hechos recientes como el doloroso atentado perpetuado en contra de un precandidato presidencial ha convocado una conversación alrededor de la influencia del discurso en el entorno de la polarización, violencia, intolerancia, en todos los escenarios, iniciando por las redes sociales. Daniel, ¿es correcto debatir desde la visceralidad y el tono agresivo o ve otro escenario posible? Yo diría dos cosas. La primera, claramente tenemos que hacer una reflexión como colombianos. Quien piensa diferente no es el enemigo. El único enemigo de Colombia es el que está por fuera de la ley, quien pone en riesgo la democracia, quiere decir los criminales. Y a ellos son a los que tenemos que combatir, a los que tenemos que enfrentar con determinación y con autoridad, pero no al ciudadano que piensa diferente. Por el otro lado, tampoco podemos volver a las épocas en Colombia en donde hacer una oposición democrática o tener una aspiración presidencial tenga como consecuencia la muerte o el asesinato. No son aceptables. Y el mensaje que tenemos que darle al gobierno nacional no es solamente a que le baje el tono, sino que deje de hacer acciones que ponen en riesgo nuestra democracia, como saltarse el Congreso, atacar a los medios de comunicación que no acompañan o que le ejercen en la libertad de prensa alguna crítica, que deje de atacar a la justicia cuando opera y falla en su contra. Esa es la forma de buscar una paz política. Por eso el mensaje es, si respetamos las reglas de juego, garantizamos la paz política. Daniel, pues muchas gracias por atender a esta invitación, por supuesto en este espacio y a través de nuestra labor como medio de comunicación público. Hacemos un llamado al respeto y a la libre participación de las ideas. Gracias, Daniel. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Muy bien, y de esta manera nos despedimos por este fragmento de Telecafé Noticias. Gracias por acompañarnos en la editorial.